verso 15. Dice: guarda pues, verso 15 del capítulo 4 de Deuteronomio. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día en que Jehová habló con vosotros desde el medio del fuego. Mire, cuando Dios habla en nuestras vidas, Dios habla por fuego. Dios habla con su presencia, Dios habla con su poder, Dios habla para redimir, Dios habla para libertarnos, Dios habla para sacudirnos, Dios habla para traer un despertar, Dios habla en medio del fuego, y el fuego del Espíritu Santo está en esta mañana, en este lugar. Amén. Pero Él te dice en esta mañana: guardad pues vuestras almas, pero guardad mucho vuestras almas. Hermano, la palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, capítulo 4, 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay gente que guarda de todo, pero lo más importante es guardar el corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Él te dice: guarda mucho tu alma, guardad pues mucho vuestras almas. En el nombre de Jesús dice la palabra: guárdala, pero mucho. El alma tiene sed de Dios, el alma tiene necesidad de Dios, el alma necesita ser saciada, pero para ser saciada hay que guardar el corazón. Necesitamos la palabra a su nombre. Gloria. La palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida. La palabra de Dios estremece nuestros corazones, porque dice el verso 24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso, Jehová es Dios verdadero, Él tiene poder para redimir. Dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón, dice el verso 29, y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, entonces el Dios misericordioso no te dejará, no te destruirá, dice la palabra. Dios nos ha dado una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ello y te sacó con su presencia de Egipto y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte la tierra por heredad, como lo hace hoy. Hoy Dios nos da la tierra como heredad. La Biblia dice de Jehová: ¿qué cosa es la tierra y su plenitud? El mundo y en los que en la habitan. Hermano, hoy Dios te da la tierra como heredad. Y Él dice: aprende pues hoy. Él nos da una instrucción en esta mañana. Él nos llama la atención para que aprendamos, para que prestemos atención, para que guardemos la palabra. Él dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hermano, no hay otro Dios tan grande como Él. Él es Dios. Nunca habrá otro Dios como Él. Hay muchos dioses, dioses con D minúscula, hermanos, pero otro Dios como Él nunca lo habrá, porque Él es hacedor, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, porque Él tiene todo poder, porque Él redime, porque Él liberta a su nombre, porque Él sana la tierra, porque Él tiene poder para redimir. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Tenemos que reflexionar y entender que Él es Dios verdadero, que redime, que liberta, que cambia y transforma. Y nos hace un llamado y dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. Si nosotros guardamos la palabra, nosotros ponemos en práctica la palabra y no nos apartamos de ella ni a derecha ni a siniestra, dice la palabra. Dice la Biblia: entonces nos irá bien. Todo te irá bien. Dice, y a ti y a tus hijos después de ti, todo les saldrá bien. A tu generación, a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, todo le irá bien. Pero Dios te dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos. Guarda su palabra. Guarda lo que Él te dice. Guarda tu corazón. Porque dice: los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. Si tú guardas la palabra hoy, te irá bien. Dígame: irá bien. Irá bien.
Nos va a ir bien cuando nosotros ponemos por obra lo que la palabra de Dios dice. Deuteronomio capítulo 6, 7, verso 8 dice la palabra en el capítulo 7, verso 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Escuche esto. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová no nos escogió, hermano, porque lo merecíamos. Jehová nos escogió porque nos amó. Dice la palabra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no por ser vosotros lo más especiales, lo más importante, Jehová te ha amado, Jehová te ha querido, sino que dice la Biblia, porque nos amó y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Nosotros éramos lo más insignificante. De repente no teníamos precio, no teníamos oportunidad en la vida, pero porque Dios nos amó, nos ha elegido como su pueblo, como generación de bendición, como una generación fuerte, como una generación que está marcada por un destino y un propósito que nadie puede cambiar. Digan que nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar. Y por eso dice Deuteronomio en el verso 9, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Dice la palabra que Dios nos sacó de la servidumbre. Nosotros éramos esclavos del faraón. Éramos servidores de Satanás, dice la palabra, pero Dios nos rescató y nos sacó con mano poderosa. Hermano, Él no fue débil a sacarnos, Él no fue débil a arrastrarnos de las tinieblas a la luz admirable. Él levantó su mano poderosa y te escogió, Andy, y te escogió Giniva, y te escogió Isel, y te escogió Aymar, y te escogió porque te ama, pero con mano poderosa. Ya no somos servidores del faraón. A su nombre. Ya no somos servidores de este mundo. Dice la Biblia que nos libertó, nos rescató, nos salvó con mano poderosa de la mano del rey de Egipto, el faraón. Ya no le pertenecemos a la tiniebla, le pertenecemos al Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio capítulo 33 en el verso 3. Y aún amó a su pueblo, y todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos y recibieron dirección de ti. ¿Qué Dios nos da en esta noche, en esta tarde? Dios nos dice en esta tarde que vamos a recibir dirección de parte de Él. Cuando Dios nos ama, Dios nos enfoca, nos da una directriz, nos dice a dónde tenemos que ir, cuál es el camino. Y Jesús dijo hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tenemos que estar encaminados, proseguir a la meta del supremo llamamiento, porque aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable es el que nos ha encaminado a un destino, a un propósito, a un plan que nadie puede detener, porque aún amó a su pueblo. Hermano, Dios te ama. Iglesia, Dios te ama. Sierva de Dios, Dios te ama. Mujer, Dios te ama. Y cuando Dios nos dice que nos ama, hermano, el amor de Dios llena cualquier otra expectativa. El amor de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Él nos dice que Él nos ama. Él ama a su pueblo. Él ama a la niña de sus ojos. Por eso que la gente tiene que estar, tiene que saber lo que dice de ti como iglesia, lo que dice de nosotros como cuerpo de Cristo. Porque hay con cualquiera que toque a la niña de sus ojos, a su nombre. Dice la Biblia que sería mejor que se ate una soga y se tire a la profundidad del mar. Eso dice la palabra. Dice, por cuanto amó a su pueblo, todos los consagrados a Él estaban en su mano. Hermano, tú estás en la mano de Dios, a su nombre. Estamos en la mano de Dios. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Hay que permanecer en los caminos de Dios. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, hay que seguir en los caminos de Dios. Dice la Biblia, y ellos recibieron dirección de ti.
Dios te va a dar específicamente, te va a decir lo que tienes que hacer. Si te sientes confundido, si te sientes solo o sola y no sabes cuál es tu horizonte, el GPS de Dios, la palabra de Dios profética segura, ya la palabra escrita, te va a dar la directriz al lugar donde tienes que ir o lo que tienes que hacer. Dios te va a iluminar, te va a dar dirección a dónde tienes que buscar el empleo, a dónde vas a buscar lo que necesitas. Dios te va a direccionar, Dios te va a guiar. Él te va a decir, tómala por la izquierda o toma por la izquierda. Él va a guiar el curso de tu vida. Él será esa brújula que tú necesitas para llegar al lugar que necesitas llegar. Si no es en el norte, Él te va a decir, o en el sur, en el este, Él te va a decir, es por el sur, o es por la izquierda, o es por la derecha. Él te va a encaminar a su nombre. Él nos sacó porque nos amó. Él nos sacó con su presencia. Él nos sacó con su gran poder. Él nos sacó y nos libró de la mano del faraón. Lo segundo que Dios quiere decirte en esta mañana se encuentra en el libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15, dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dijo quién, Josué, serviremos a Jehová. Hoy, por eso estoy predicando bajo el tema escogidos por Dios. Hoy lo segundo que Dios quiere decirte es que escojas a quién vas a servir. O a los dioses de este mundo, o a las tinieblas, o al pecado, o a la luz que alumbra nuestros corazones, que es la luz de Cristo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, dice el Señor, a quién servir. Escoge hoy a quién vas a servir. Escoge hoy tu destino. Escoge hoy el camino, o el ancho, el angosto, a su nombre. El angosto o el pequeño que lleva a la vida, o el ancho que lleva a la perdición. Él dice, escogeos hoy a quién servir. Porque dice que vuestros padres sirvieron a otros dioses. Pero Josué hablando dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El verso 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Dice que vuestros padres habían servido del otro lado del río. Pero Dios le hizo un llamado de atención de que el que había que servir era Jehová. Y dice Josué hablando, dice, ahora, hoy. Él habla en tu presente. Él dice, hoy, ahora, en tu presente, pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Dios nos hace un llamado a que debemos de servirle con verdad. Tenemos que servirle con integridad. Tenemos que servirle con verdad. Que nuestro sí sea sí, dice la palabra, y que nuestro no sea no. Tenemos que tener integridad para servir a Dios. Tenemos que tener una sola palabra. Por eso la palabra de Dios dice que no podemos prometer a la ligera, como algunos prometen a la ligera y luego no cumplen. Dice el libro de Eclesiastés, cuando prometer, hermano, primero hay que reflexionar en que si uno puede tomar o no tomar una decisión. A su nombre. El libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 11, la palabra del Señor dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Aquí Dios está revelando para qué Él te escogió. Dios está revelando aquí para qué Él te llamó. Dios enseña en Segunda de Crónicas capítulo 29 verso 11 para qué Él te ha escogido o para qué Él te ha elegido. La palabra del Señor dice, hijitos míos,
hijitas mías. Dios los ha elegido. No te engañes. Dios te ha separado. Jehová te ha escogido a ti. Jehová nos ha escogido a vosotros para que estemos delante de Él. La primera cosa por la cual Dios nos ha elegido es para que estemos delante de Él. Siempre tenemos la responsabilidad de estar delante de Él. Antes de tomar una decisión, Dios quiere que estés delante de Él. Antes de ir al médico, primero Dios quiere que estés delante de Él. Antes de tomar una decisión en tu vida, de ver una visión, usted tiene que estar delante de Él. Dios te eligió para que estés delante de Él. Dios te eligió con un propósito. La segunda cosa por la cual Dios te eligió es para que le sirvas. Alguien dijo, porque el que no sirve, no sirve. Dios nos eligió para que le sirvamos. Dios quiere que usted le sirva como joven. Dios quiere que usted le sirva como niño. Dios quiere que usted le sirva como hombre, como siervo, como sierva de Dios. Dios te eligió, uno, para que estés delante de Él. Dos, Dios te eligió para que le sirvas. ¿Cuál es la tercera cosa por la cual Dios te eligió? ¿Por qué Dios te escogió en esta mañana? Dios te eligió para que seas sus ministros, para que seáis sus ministros. Dios nos ha elegido para que nosotros ministremos delante de su presencia. Dios quiere hacer de ti un embajador en cadena, un embajador del reino de los cielos. Dios quiere hacer de ti una ministra, un ministro, alguien que ministre como salmista, alguien que ministre la palabra, alguien que ministre en las naciones. Dios quiere hacer de ti un ministro de la palabra, un maestro de la palabra, un profeta, un apóstol de Él. Dios quiere hacer de ti un pastor, un siervo. Dios te eligió para que tú le sirvas, para que estés delante de Él, pero también para que seas su ministro. A su nombre. Dios quiere que tú seas ministro de Él. Lo otro por lo cual Dios te ha escogido es para que quemes incenso delante de Él. A su nombre. ¿Sabes qué significa el incenso en la palabra? La oración. Dios te ha elegido para que le sirvas. Pero para poder servirle como ministro de Dios y estar delante de Él, necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos levantar la mano, necesitamos cerrar la puerta, y nuestro Padre que nos ve en secreto, dice la Biblia, nos va a recompensar en público. Dios nos eligió para que quememos incenso delante de Él, para que oremos por el necesitado, para que oremos por la nación, para que oremos por los que gobiernan. Dios nos ha elegido, iglesia, para que quememos incenso delante de Él. Los niños deben de quemar incenso delante de Él. Los jóvenes deben quemar incenso delante de Él. Puede ser que usted sea un buen salmista, un buen cantante, pero necesita la oración. Necesitamos el clamor de Dios. La palabra de Dios dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. A veces estamos afligidos porque no quemamos incenso. A veces estamos tristes porque no quemamos incenso. A veces hay gente que no se puede hacer efectiva como ministro de Dios porque no quema incenso. Dios nos ha elegido, a su nombre, para que estemos delante de Él. Alaba al Señor si puede en esta mañana. ¡Qué aplauso! Alaba al Señor en esta mañana. La palabra de Dios dice el salmista David en el Salmo capítulo 33. Salmo de David. En el capítulo 33 dice la palabra del Señor: gloria a Jesús. En el verso 2. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hermano, esta nación es bendecida, no por el dinero que hay en él, no porque cuando un terremoto sacude la nación no pasa nada. Esta bendición, esta nación no es bendecida porque nuestros reyes o nuestros gobernantes legislan bien. No,
esta bendición esta nación es bendecida porque Dios ha escogido a su pueblo como su heredad. Dios te ha elegido como su heredero. Dios te ha elegido como su generación. Porque Dios te ha escogido. Esta nación es bendecida. Por eso las naciones son bendecidas. Porque Dios ha escogido a su pueblo con un propósito, con un plan determinado a su nombre. Lo ha elegido como heredad para sí. El libro de Mateo en el capítulo 12, en el verso 18. Mateo capítulo 12. Dice en el verso 18 que Dios te ha escogido como su siervo. El verso 15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará el palo, y lo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuánto esperan en él? Amén. Dice la palabra: mi siervo, a quien yo escogí. Su nombre era Jesús. Dios lo escogió con un propósito. Era el amado de las naciones. Es el amado de las naciones, en quien se agrada mi alma. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista decide bautizar a Jesús, después que Jesús conversa con él, la palabra de Dios dice que cuando Jesús fue sumergido a las aguas, dice que se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando se oyó esa voz, dice la palabra, la voz de Dios, la gente lo escuchó, Juan lo escuchó. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él como en forma corporal, como una paloma, y se posó sobre él. Dice: mi escogido, mi siervo, aquel al que mi alma agrada, pondré mi espíritu sobre él. Dice que Dios puso su espíritu sobre él, y a Dios le agradó haberlo escogido. Asimismo, Dios ha puesto el Espíritu de Dios sobre ti y sobre mí, y le ha agradado, hermano, que tú seas su amado, que tú seas su niña. Él te ha escogido como tu siervo, Él te ha escogido como sierva de Dios. Tú no eres cualquier persona, tú eres elegido de Dios, tú eres escogido de Dios. Y aunque otros te señalen, otros te menosprecien, Jehová te ama, Dios te ama, Dios te ha elegido, Dios te ha escogido, y eso es más que suficiente. A su nombre, Dios nos ha elegido. El libro de Lucas capítulo 10, en el verso 42, dice la palabra del Señor: pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. A su nombre, acá. Una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte. ¿Qué eliges tú como escogido de Dios en esta mañana? Si eliges como María la buena parte, no se te quitará. Si eliges como María la buena parte, hermano, Dios va a hablar de ti. Jesús dijo: porque solo una cosa es necesaria. Solo una, diga solo una. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Si tú eliges en esta mañana escoger la buena parte, lo mejor, hermano, Dios no te va a quitar ni va a alejar de ti las bendiciones que Él te ha dado. María decidió escoger la mejor parte, y Dios dijo que no se le quitaría. Dios no te va a quitar lo mejor de tu vida. A su nombre. Gloria. Porque dice la palabra del Señor
Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Cuál es la mejor parte? ¿Cuál es la buena parte que tienes que elegir? Es sentarte a los pies de Jesús a oír su palabra. Marta había elegido recibir a Jesús en su casa, en su corazón, pero no había prestado atención que lo más importante era oír la voz de Dios. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, hermano, uno está dispuesto a estar a sus pies, doblegarse a sus pies. Como dice la adoración, a sus pies está mi corazón. No me la sé mucho. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, dice la adoración. Por eso hoy me quiero humillar. Pero María se humilló a los pies de Jesús. Hay gente que recibe a Jesús en la casa. Habla de que Jesús está en el corazón, de que Jesús está en la familia, de que han servido a Jesús por generación. Pero pocos son los que se humillan a sus pies, a su nombre. Gloria. Pero María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lo necesario es sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios hay sanidad. En la palabra de Dios está tu milagro. En la palabra de Dios está tu salida. En la palabra de Dios está tu bendición. En la palabra de Dios están los recursos que tú necesitas. En la palabra de Dios está el amor que tú necesitas, a su nombre. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. El libro de los Romanos, en el capítulo 11, en el verso 1 al verso 5. Romanos capítulo 11, verso 1 al verso 5, la palabra del Señor lee así. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, decía el profeta Elías, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios a su nombre? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermano, Dios ha escogido gente que no se ha inclinado a las cosas de este mundo. Hay gente que no ha doblado rodilla ante Baal. Hay gente que Dios ha elegido, que Dios ha escogido con un propósito, la cual Dios no la va a separar de su remanente. Dios te ha elegido, a su nombre, como su remanente fiel. Dios te ha elegido como el remanente que Dios ha escogido por su gracia, a su nombre. Dios te ha escogido como su remanente fiel, como un remanente que Él ha escogido por su gracia, por un propósito determinado, con un plan, hermano, el cual no se terminará. Primera de los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice que Dios escogió a lo que era necio, a su nombre. Vamos a pedirle a los niños que estén cómodos. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios. Hermano, Dios nos escogió en medio de los débiles, a su nombre. Dios nos eligió en medio de los necios de este mundo. Dios nos eligió, hermano, y de los débiles Dios hizo hombres fuertes.
Dice la Biblia, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice la palabra. Hermano, Dios escogió gente débiles, gente necia. Dios la escogió para avergonzar a los sabios y a los fuertes, para avergonzar, hermano, a los sabios, a lo débil de este mundo. Dios escogió a lo que no servía, a lo que la gente menospreciaba. Dios nos eligió para que nosotros, con sabiduría de Dios, podamos avergonzar a los fuertes, a su nombre. El libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, hermano. Nos llamó a su nombre. Dice la palabra del Señor, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Dios nos escogió para que fuésemos delante de él sin mancha. Dios te llamó en esta mañana para que le sirvas, para que estés delante de él, para que quemes incenso, para que ores. Dios te escogió para que le sirvas como un ministro de Dios. No un ministro de este estado, no un ministro de la nación, sino un ministro de Dios. Y como ministro de Dios tienes la mejor posición que cualquiera puede desear. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 12, en el verso 13. Gloria al Señor. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos eligió desde el principio para que fuéramos salvos. Dios te eligió para salvarte, a su nombre. Dios te eligió para que recibiéramos salvación. Nos eligió mediante el Espíritu, mediante la santificación, mediante la fe y la verdad. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué cosa, de lo que no se ve. Dios te eligió desde la fundación del mundo. Dios te ha escogido desde el principio para salvarte. Por eso Dios te eligió, hermano. Por eso Dios te eligió, amigo. Por eso Dios te eligió, iglesia, para que recibieras salvación. El libro de los Hebreos habla de la historia de Moisés. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos dice que Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de llamarse hijo de la hija de Faraón. Libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24. Dice: y por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿ya hecho qué? Un hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo, del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿a dónde? En el galardón. Moisés
eligió, hermano, prefirió ser maltratado como pueblo de Dios antes que llamarse hijo de la hija de Faraón, hijo del mundo. Él eligió mejor, por fe, ser maltratado. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites pasajeros, temporales del mundo, del pecado, teniendo por mayor riqueza, dice la palabra, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Estas son las 10 cosas por las cuales Dios te eligió. ¿Qué escoges tú en esta mañana? ¿Servir a Dios o servir a las riquezas? ¿Qué eliges tú en esta mañana? ¿Dejar de llamarte hijo de la hija de Faraón para ser maltratado entre los siervos y las siervas de Dios? Dios te ha elegido en esta mañana como su heredero. Te ha sacado con su presencia y con su gran poder de Egipto. Te ha librado de la mano del Faraón y te ha elegido para que le sirvas con integridad y con verdad. Te ha elegido en esta mañana para que tú le sirvas con integridad, para que estés delante de Él, para que quemes incenso, para que seas un ministro de Dios, para que en este tiempo entiendas que eres un remanente escogido por la gracia de Dios y que por la fe en Dios hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por tu palabra. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por tu misericordia.